Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Más que Vencedores. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Patricia Meléndez y tengo de nuevo una gran invitada porque con Cristina Heb hay que exprimirle así todo, quisiera por osmosis inversa, así cuando veo a Cristi, pero realmente es un proceso de aprendizaje. ¿Cómo estás, Cristi? Bienvenida. Bien, amada, muchas gracias. Contenta de estar con tu auditorio, con la comunidad, todos a entender, a aprender, porque aprendemos juntos, ¿no? De todo lo que está sucediendo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues como saben, Más que Vencedores ha sido un proyecto que nació en el corazón de Dios para poder compartir el proceso que Dios me ha metido este lavado, ¿cómo nos dices, Chris? Que es un proceso de belleza, ¿verdad? Así es, así es. Todos pasamos por una buena zarandeada y me estaba acordando del versículo que dice, más el que persevere hasta el fin, ese será Ese salvo. será salvo. Exacto. Ay, qué tremendo, ¿no? Entonces, vamos a basarnos hoy en el versículo de Isaías 53:5. Es uno de mis favoritos, Chris, el verde, que tengo aquí Claro, claro, sí. la Biblia, en el versículo. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Así es que Amén. hoy me quiero enfocar, Cris, no nada más en las heridas o cuestiones físicas, sino en Sí. las emocionales. Yo aprendí estando en el hospital cuando me pusieron un catéter directo al corazón y yo dije, ¿qué es eso? No sabía que existía y también me alimentaron por ahí, me marcaron como paciente como, ¿cómo se dice? Nutricional, que con riesgo nutricional, porque me bajé mucho de peso, me tuvieron en ayuno. Si no has estado en ayuno, a veces Dios nos mete en un periodo de ayuno. Y pues bueno, ahora sí que estuve ayunando y me bajé hasta 42 kilos. Y es un proceso, Chris, de no sé si lo has visto por ahí, que es un proceso quirúrgico donde van cirujanos y te abren las venas del corazón. Entonces yo estaba súper nerviosa y fue cuando el Señor me recordó esto, el castigo por nuestra paz fue sobre, o sea, no es no tener miedo, Dios me hablaba de tener paz. Fue que conocí la paz de Dios ahí en medio, porque es todo un protocolo, Cris. Sí, claro, sí. Entonces, sí es importante tener sanidad física, Cris, pero esa empieza en el corazón. Definitivamente, Pati. Fíjate que esto, la sangre, tiene una profundidad tremenda. Es algo de lo Se que me enchina la piel. sí, la verdad es que hemos trabajado muchísimo, estudiado, pasado por procesos de prueba, de luchas, de dudas, para entender la majestad, la profundidad de la sangre de Jesús. Y fíjate que a mí me dio una clave el Espíritu Santo. En el Salmo 45:7 dice que la justicia de nuestro corazón, que Jesús pagó esa justicia y, y la llevó de tal manera a la cruz que limpió toda la humanidad. Entonces, cuando yo estaba estudiando este versículo, de repente hace cuenta que bueno, me vi en una visión, la verdad. Me vi postrada, hincada a los pies de la cruz de Cristo y veía cómo la sangre de Jesús, literalmente toda la sangre, estaba siendo dirigida sobre la tierra. Y en ese momento el Espíritu Santo me hacía sentir que estaba no nada más purificando nuestros corazones, sino toda la maldición que había entrado sobre la tierra. Y cómo esta sangre estaba purificando y nos daba acceso a una redención que nunca ni siquiera hubiéramos soñado, porque todo tiene que ver también con el sacerdocio de Melquisedec, que es una cosa que se establece desde Abraham, ¿te acuerdas? Sí, Que habla de cómo viene este sacerdote, que es un sacerdote del cielo, dice en Génesis 14,
y se le presenta ahí a Abraham, y Abraham tiene hace un clic y sabe que él es el mayor y él es el menor, ¿no? Entonces Abraham lo bendice y entonces él le comparte pan y vino, que es la primera representación que vemos formal de un intercambio de elementos que van a significar el constante acuerdo que tenemos con el cielo para entrar y que la sangre justifique, que la sangre limpie, que la sangre nos lleve al lugar de paz, que la sangre, como dice Hebreos 9, 10 y todo, hasta el 12, como la sangre limpia la conciencia. Esto es importantísimo, porque si no entendemos la profundidad de la sangre de Cristo, cómo entra cuando recibimos al Cristo vivo, cómo entra esta sangre y limpia nuestras conciencias, no nada más de pecado, no nada más de toda esta rebelión, de las iniquidades. Dice también que limpia nuestra conciencia de obras muertas. Y tiene todo esto que ver con el ejercicio que hacemos en nuestras propias fuerzas para tratar de agradar a Dios. También nos lleva a entender que una vez que podemos humillarnos de una manera como más humilde, más sensata, podemos entender que la voluntad de Dios se alinea con nuestra voluntad porque nosotros hacemos ese ejercicio de rendir el corazón, de rendir la actitud con la que nos movemos y le permitimos ser Dios. Así es. Esto es un regalo maravilloso. Un día el Espíritu Santo, hace muchísimos, más de 20 años, 25, no sé cuántos, yo, bueno, salvadora por iniciativa, ya sabes, me encantaba servir y ayudar y cocinar y barrerle a la gente y le servía de todas maneras, me encantaba servir a la gente. Claro. Y cuando Dios empieza a hablarme del dejarlo ser Dios, entendí la profundidad, la majestad de la sangre y de su persona, de cómo esa persona está viviendo adentro de mí y yo puedo detenerlo de ser Dios. Wow, Cris. Es tremendo todas esas enseñanzas de cómo en el pasado ya se vislumbraba la obra de Cristo. Es maravilloso. Por ahí estaba, Lalo le encanta andar ahí con la inteligencia artificial y le Sí, pidió, hazme como un chart, una sí, gráfica de cómo era, Lalo, de intercambiar todo lo que los pasajes del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, cómo se vislumbraba esta obra preciosa de Jesús, de que Él sería el que pagaba ese precio, ¿no? sí, Todo empieza por ahí, poder comprender, porque como te decía la vez pasada, solamente creemos en que Jesús nos salvó, pero en este otro nivel en el que el Señor me ha metido es volver a ser este versículo que habla de ser el sanador. O sea, Él es el que me sanó, sí. que te lo creas, o sea, ir más allá, no es como, ay, bueno, ya soy salva, ¿no? Ok. Ya me voy al cielo, sino, ok, estoy pasando por esta situación, no importa lo que estés pasando, a lo mejor no es de salud, pero creerle. Y hay algo que me gusta que Dios, no, el tiempo de Dios no es el mismo que nosotros, el pasado, Sí, presente, sí, futuro, es estar ya sentados en esta gloria con Cristo, en creerlo. Yo creo que ahí es donde fallamos, Cristi, en cómo ver que realmente Jesús hizo las cosas por nosotros y eso que dices de ser salvadora también lo he aprendido mucho de ti, porque necesitamos que Jesús sea el Salvador, ¿no? sí. Mira, respecto a esto precisamente que estás hablando de sanidad, y veo cómo Cristo entra y nos sana no nada más físicamente, sino espiritualmente y emocionalmente, que estamos ahorita más enfocados a emociones. Una de las cosas más fuertes de la justicia de Cristo me fue revelada. Yo viví procesos depresivos muy profundos. Primero porque mi madre murió cuando yo nací y esto trajo pues toda una serie de circunstancias tremendas. Y luego, después viene el proceso de hormonas
que tengo la deficiencia de una hormona y empiezo a tener muchos problemas hormonales y eso creó otro proceso profundo de estar como constantemente triste. Y algún día hablaremos también del proceso de niñez, que eso era otro ingrediente tremendo. Sí, sí. Pero cuando el Espíritu Santo me empezó a traer este versículo del Salmo 45:7, que dice que la justicia de Cristo, dice, nos dio un óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces me daba ese versículo y me lo daba y me lo daba. Yo no entendía como qué quería enseñarme, qué quería decirme, porque yo, ¿sabes qué hice? Intentaba estar alegre. Cuando dice, es que te dio un óleo de alegría más que a tus compañeros por alinearte a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Porque dice que Cristo se alineó a hacer su voluntad y esa justicia que Él compró nos dio una alegría más allá, ¿no? Como se la dieron a Cristo. Pero, y yo trataba de estar alegre y me emocionaba y le echaba ganas pero ¿sabes qué? Un día el Espíritu Santo me hizo sentir, después de muchos años, Cris, sigues con un problema de tristeza. Está metida en tus huesos, está metida muy adentro, este proceso depresivo, casi 45, 50 años, ¿no crees que fue fácil? Y Sí. yo sentía que eso se colaba, se mezclaba, de alguna manera la veía como usurpar algo de mi camino, una potestad que estaba interfiriendo. Entonces, le dije al Espíritu Santo, ¿por qué no logro vencer la tristeza, Padre? Me dice, porque estás enfocada en estar alegre y que esa sea tu fuerza, lo cual es bueno. Sí. Pero el problema está en que la justicia no ha entrado en el lugar correcto. Wow. La justicia de la sangre de Cristo. Entonces, si hay alguno de del auditorio, de nuestros oyentes que se identifiquen, es importantísimo los procesos depresivos, independientemente de la causa que estés viviendo o los conflictos que estés viviendo, la justicia de Cristo nos da acceso a una revelación de la gracia de Dios, de la comunión con el Espíritu Santo, que nos hace estar no nada más sensibles a su voz, sino obedientes. Porque cuando la justicia entra, la culpa se va, la tristeza se va, todo tu ser tiene, dice que Cristo se sentó a la majestad una vez que se presentó en el cielo con la sangre viva, como dice en Hebreos 9:10, dice que se presenta en Hebreos 9, lo dice que se presentó con la sangre ahí en el altar para purificar como el tabernáculo celestial. Y hay varias posturas de los estudiosos, ¿no? De los teólogos, que dicen que no se presentó con la sangre físicamente, sino que fue algo espiritual. Mira, solo hasta que estemos allá vamos a entender todas las, Sí. pero la escritura dice que se presentó con la sangre en el lugar celestial, en Hebreos 9 claramente. Entonces, eso quiere decir que todo fue purificado en el cielo, en la tierra y en todo lugar, aunque en el cielo no necesitaba ser purificado, ya todo estaba purificado, pero tiene que ver algo con la raza caída, que él tiene que presentarse ahí para justificar algo que está sucediendo acá en la tierra y que nosotros, dentro del cuerpo místico de Cristo, entremos junto con Él a poseer todas esas riquezas de gloria que Él conquistó para nosotros, ¿no? Wow, sí. Son verdades, Cris, que necesitamos hacer nuestras. Una de las cosas que yo te decía la primera vez que me enfermé hace 2 años, más de 2 años, y yo no entendía porque el Espíritu Santo me hacía ver eh, self-righteousness, como La autojustificación. autojusticia. Ay, sí, Y yo claro. decía, pero es que yo ya Cristo lo hizo, ya, ¿y por qué estoy? O sea, era un pelear dentro de mí, de mi carne, ¿no? De decir, pero es que entonces, ¿por qué estoy enferma? Pero traía el batidillo, como tú dices, y Ay, han sido chiquito. pasos, han sido procesos que no me gustan para nada, o sea, ha sido un llanto, ha sido un dolor físico. Esa es otra enseñanza que también tú me hablaste, cómo han sido los pactos. Es que aquí hay mucha tela de dónde cortar, Cristo. O sea, los pactos del dolor, cómo me enseñó el Espíritu Santo, cómo tenía yo ese pacto con el dolor. Pero es importante, Cris, dejar que Dios sea Dios. Precisamente leía en Proverbios 19:19 y era así, fue una cachetada, ¿no? Donde dice que
que si salvamos a la persona, dice, lo vas a tener que volver a salvar, ¿no? Entonces, híjole, es como que te gana de que es que quiero hacer, quiero, y es como el Espíritu Santo, espera, ¿no? Estar en quietud, como tú me dices, eso lo he aprendido, y ver la obra de Jesús en toda nuestra vida. Voy a poner aquí una imagen, es un mapa de concordancias del cumplimiento de las escrituras. No sé si alcanzan a verlo ahí, Qué está. belleza, oye. Esto, lo del lado izquierdo es el Antiguo Testamento y lo del derecho es el Nuevo Testamento. Y te quedas, wow, o sea, si de plano no crees que Jesús es el Hijo de Dios, que se habló de él, como Jesús les dijo a los fariseos, ¿no? Es que Sí. ustedes son estudiosos de las escrituras y las escrituras hablan de mí, pero ustedes no, están tan ciegos que no pueden ver, ¿no? Entonces, estos procesos, Cristi, del alma, de las emociones, es ahí, hace tiempo platicábamos que donde se generan las enfermedades. Allí es. Y Fíjate, cuando, perdón, sigue, 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 no, sigue. No, quería añadir a lo que estás hablando, sí. este, esta parte que está en Levítico 17 que dice que, ¿por qué estamos hablando de la sangre? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se está generando tanto hablar de esto, no? Porque yo lo oigo, yo lo oía mucho hace 40, 45 años, pero los últimos, ¿qué te diré? 15, 18 años lo he oído muchísimo más. Eh, el, el hacer comunión, el tomar comunión y aclamar a la sangre de Cristo para que venga y sane, no nada más enfermedades físicas, que lo he vivido, ¿eh? Una vez amanecí en Guadalajara como en el 2000, ¿qué sería? Como en el 2005. Amanecí, hace cuenta, como postrada, todo por un problema que tengo en mi espina, yo tiendo a jorobarme. Entonces, pero ese día amanecí, no, doblada del dolor y con una cosa aquí como que traía un peso arriba de mi cabeza, de mi espalda. Y yo orando, bueno, me amanecí tan triste, dije, Señor, ¿qué es esto? Y entonces me dice, Cristi, ve a la cruz, una gota de mi sangre, pídemela. Wow. Y yo había estado pasando por un proceso depresivo muy serio en esos días. Bueno, no vamos a hablar de ello, para no darle crédito más al enemigo, ¿no? Hablemos de las victorias de Jesús. Y entonces, en ese momento, así nada más clamé, Padre, en el nombre de Jesús, tomo una gota de tu sangre. Inmediatamente me levanté, Wow. Sí, sin dolor, sin nada. Ahí empecé a ver la profundidad del poder de la sangre de Jesús. Y empecé a tomar comunión más seguido, sí. a pasar más tiempo con Dios, tratando de entender esas áreas de culpa, Ay, esas áreas que sabes que es el constante bombardeo del enemiguillo, para hacerte sentir que no eres digna, que no estás adecuada, que no has hecho suficiente, que tienes que hacer más por la gente, y luego estas actitudes salvadoras de que la verdad la gente se te cuelga cuando tú empiezas a tener respuestas. Y lo hacen de una manera correcta, humilde, porque hay necesidades profundas. Pero luego se vuelve uno salvadora, ¿sabes por qué? Porque se vuelve como una adicción de las dos partes, de ser consultada y el otro de consultar. Y si no tienes sabiduría y tienes revelación del Espíritu Santo, se hace una conexión incorrecta. Y entonces tú te vuelves el Dios que ellos necesitan. Wow. Es por eso que se vuelve tan perverso esto, ¿no? Sí. Pero tiene que Manipulación haber también. manipulación, Entra, exacto. entra la manipulación, que es satánico. Totalmente, reina. Y en esos años el Espíritu Santo me empezó a mostrar muchísimo cómo hacerme un lado, cómo orar con eficacia por las gentes, cómo orar por mi vida también, cómo orar por el cuerpo de Cristo, sin pretender nada. Ujú. Simplemente bendecir, abrazar, amar, sin condiciones, sin esperar nada de la gente, sin ninguna retribución, ni un halago, ni un nada. Y saber también
que tienes la humildad, la capacidad, porque Dios así lo quiso, de bendecir al cuerpo de Cristo. Y este es un honor, y no con la falsa de piedad, ay, no, si Dios lo hizo todo. Sí, Dios lo hace, pero aquí está mi voluntad expuesta y aquí está mi voluntad sometida al Altísimo, porque me encanta ser parte de esto que Dios hace, ¿no? Entonces llevas esta honra correcta de ser partícipe de las glorias que Jesús hace. Así es. Cris, estamos por terminar. Además, me gustaría que nos dijeras cómo podemos soltar esta voluntad. Suena muy bonito. A mí me costó mucho. Como te decía, es Sí. como ya lo hice, como que ya Jesús lo hizo todo. Por eso, pero en mi responsabilidad personal, que un libro que me confrontó mucho no es escrito por un autor cristiano, pero sí Sí. tomé sesiones de terapia con una psicóloga cristiana. Me recomendó el libro de Dejar ir de David Hawkins. Sí, sí. Y fue para mí bien fuerte, ¿no? ¿Cómo dejar ir esto, dejar lo otro, dejar a tal persona? Dices, pero es que queremos tener ese control, Cris. Para despedirnos, cuéntanos cómo Mira, te entras a esta etapa donde ya te rindes y dices, ¿sabes qué, Dios? Haz lo que tengas que hacer. tiene que ver con reconocer tus temores más profundos Es, y tiene que ver un poco con identidad, porque si la identidad, tu esencia verdadera no la has descubierto, allí entran algunas cosas en juego. Todavía hay heridas del alma que hacen una conexión incorrecta con las personas. Y esos ganchos se vuelven, le llaman, son procesos idolátricos, básicamente. Hoy en psicología le llaman codependencias, ¿no? sí, Pero para que se oiga más bonito. sí. Pero la verdad es que es un gancho que haces para depender de alguien o de algo. Y eso te da seguridad porque hay una herida de rechazo, de abandono, o tu cosmovisión de niñez está tan influenciada por cosas negativas o una percepción distinta a cómo Dios ve el mundo, ¿no? Y aquí la clave está en que yo quiero ver y aprender a ver cómo el Espíritu Santo quiere que yo vea la vida, ¿no? Y eso hizo que mi mundo de blanco y negro que tenía por muchísimos años cambiara mi percepción y entendiera que Jesús, la forma más excelsa de Dios, y estaba aquí para ayudarme, este consolador tan hermoso. Entonces, poco a poquito fue llevando, Señor, ¿por qué no puedo soltar a esta persona? Es como que tengo miedo de no verla, de no sentirla, me decía, es que tu confianza está allí, no está en mí. Así es. Y entonces fue descubrir el poder de Dios y su bondad para conmigo, para poder ir soltando, el no tener que involucrarme con gente que no tenía que involucrarme, ni resolverle la vida a gente que yo no estaba siendo dirigida por Dios para hacerlo. Y que tal vez Dios iba a usar a otra persona o iba a tener una comunión más profunda con ellos o para ayudarles a brincar cualquier problema, situación que estuviesen viviendo, ¿no? Y es como permitirle a Dios ser Dios basado en esa confianza que estás depositando. Y se me viene muy fuerte Isaías 30:15, que dice que en confianza, es la parte B, que en confianza y en quietud seremos salvos. Wow, sí. Qué tremendo, Cris, porque ahí es donde yo creo nace el feminismo también. Este es otro tema, ¿verdad? Donde yo puedo, yo soy, yo hago, yo, mírenme, eh, no necesito a nadie, bla, bla, bla. Entonces, eso es tremendo, es un engaño del enemigo y poder ser humilde y venir delante de Dios y decirle, Señor, yo sin ti no soy nada. No puedo, pero casi todos esos conflictos tienen que ver con el temor, Patti, Sí, porque desde el fondo de nuestro corazón todo surge de dos lugares, o del temor o del amor. así es. Y uno elige cómo quiere vivir. Me has dejado fría con eso. Y es algo muy importante que también precisamente le enseño a mi hija, ¿no? De que desde dónde tomas las decisiones, desde el amor o desde el temor, ¿no? Entonces, decide hacerlo desde el amor. Qué tremenda reflexión nos dejas para cerrar, Cristi. Y esperemos que toda la gente que pueda ver este video pueda reflexionar
Si tienen algunas preguntas, amigos, de verdad, con muchísimo gusto, pongan ahí en los comentarios si tienen alguna sugerencia de temas que digas, yo estoy batallando con esta cuestión emocional o espiritual o física, que era lo que mencionábamos al principio, porque hay raíces espirituales en, digamos, casi todo, ¿no, Cris? Claro, sí, claro, sí, sí. Todo está conectado con vivencias generalmente de la niñez, desde vientre de madre. Hay muchas heridas, dolores que no se han sanado correctamente y eso hace que hagas como lazos, como ganchos con las personas, con las cosas. O también herencias que traemos de generaciones, de forma de vivir, de percibir la vida, y eso solo lo cambia el Espíritu Santo con la comunión diaria. Ujú. Así es, pues ahí está la invitación, amigos. Esperemos les haya servido mucho esto. Empiecen, véanlo otra vez. Yo también voy a estarlo viendo. Se ha convertido estos videos de, obviamente que sigo a otros pastores, líderes, conferencias, clases, y ahora con lo de Cristo yo también lo voy a volver a ver y escuchar y reflexionar. Ténganlo ahí, como decía en el libro de Josué, o dice en el libro de Josué, que meditemos en la palabra de día, de noche, de donde Sí, quiera que vayas, ¿no? Estarlo rumiando ahí, pensando, Señor, cámbiame. Y sí, las escrituras son importantes, pero también como Cris nos decía en el programa pasado, Dios te habla en todos lados, ¿no? Está en un panorámico, en una frase que yo he ido caminando y veo un póster que habla de que la vida es un milagro, todo ese tipo de cosas es Dios hablando. Mucha gente dice, ay, oye, pero es que Dios no es un genio de la lámpara, ¿verdad? No, es que Él está más que vivo y está en todo lugar siempre con nosotros. Así es que, Cristi, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias, qué honor, chiquita. Esperamos, vamos, Un beso. fírmele para que... Fíjate que estando viviendo en Guadalajara hace varios años, se hizo una publicidad de un lugar que se llama El Cielo. Es un lugar, una colonia que se estaba en ese tiempo pues promocionando, ¿no? Entonces, arriba de un paso peatonal colgaron un letrero muy simpático. El secreto de Guadalajara está en el cielo. Entonces todo el mundo, ay, queríamos vivir allí, ¿no? Ya sabes, ¿no? Pero el Espíritu Santo me trajo como unos 5 o 6 flachazos varios días después de ese anuncio. Por eso digo que Dios habla de muchas maneras. Y yo le dije, Señor, ¿qué significa eso? Fue como en el 2005, 2006, por ahí. Y me dijo, es que el secreto de la vida está en el cielo. Estás aquí, Cristi, pero estás en el cielo, estás inmersa en la eternidad. Eres mía. Wow. Nadie puede tocarte, a menos que tú abras puertas, ¿no? Y allí empecé a vivir cosas sobrenaturales del reino al entender que el cielo está aquí entre nosotros, ¿no? Amén, así es. Un abrazo, amado. Qué Un, lindo. un Gracias. abrazo y pues gracias a todos. Pongan sus comentarios, compartan este video y denle like. Suscríbanse. Bendiciones. Gracias.